Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 28 de enero 2018. Sabiduría práctica para ser feliz se llaman nuestros devocionales de este año o de este principio de año. Son los proverbios de Salomón. El día de hoy el tema es sabiduría es libertad. Se basa en Proverbios 6, 28 al 35 y debo compartir algo con ustedes, debo aclararles algo. El día de ayer inicié los primeros versículos del capítulo 7, pero fue un error mío. Me olvidé de compartir el devocional basado en estos últimos versículos del capítulo 6, versículos 28 al 35. Alguien se dio cuenta de eso, me lo hizo ver y entonces me regreso un poquito en ese devocional a terminar el capítulo 6, versículos 28 al 35. El pasaje de hoy aborda de nuevo el pecado del adulterio. Disculpen que no me salte el pasaje. Si estamos estudiando el libro de Proverbios, debemos estudiarlo todo y no solo lo que nos guste. Se trata de las enseñanzas de Dios para nosotros y son muy importantes. Tal vez para usted no sean pertinentes estas enseñanzas, pero sí le son útiles para compartir con alguien que esté teniendo alguna lucha con esta tentación, con este problema. Así que siempre será bueno aprender lo que la palabra de Dios dice para nosotros mismos y para poder compartirlo con otras personas. Leamos el pasaje y permítanme dar una breve enseñanza de cada versículo y después puntualizaremos las enseñanzas más pertinentes para nosotros. Versículo 28 dice así: ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Es parecido al versículo 27 del devocional de antier, pero ahora diremos lo siguiente como enseñanza: no se puede vivir en pecado sin sufrir las consecuencias. De hecho, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y se refiere a muerte espiritual, y cuando ya somos creyentes en Cristo y seguimos al Señor, trae muerte en las relaciones interpersonales, trae muerte a nuestro gozo, trae muerte a algunas otras cosas, pero el pecado siempre trae consecuencias. Versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. El adulterio, esta es la enseñanza breve, el adulterio con la mujer de otro, dice el pasaje, tarde o temprano se paga. Versículo 30. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. ¿Qué dice aquí? El pecado lo es, a pesar de la motivación o causa. No hay atenuantes para el adulterio en este caso. Aquí habla del que roba y dice roba porque tiene hambre para llevar a su casa, pero aún así es robo, aún así es pecado, aún así tiene consecuencias. Luego dice el versículo 31, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Un pecado descubierto tiene graves consecuencias, físicas y económicas, como el del robo que nos mencionó antes, pero el adulterio tiene consecuencias mucho más graves en el nivel espiritual, emocional, y quien lo comete, dice el pasaje, es un bruto. Dice, es un necio sin entendimiento, es un bruto, es un cabezón. Quien comete esta clase de pecado no es un galán, no es una chica guapa, no es una persona con mucha suerte en el amor, no es una persona muy linda que todos quieren con él o con ella, no, es una persona insensata, eso es lo que es, una persona que comete esta clase de pecado. Lo digo porque en el mundo se exalta a esta clase de pecado y se exalta a quien lo comete. Y hay quienes se sienten muy bien, presumen de llevar a cabo muchas veces este pecado. Pero la verdad es que lo que son unos insensatos, unos brutos, dice el pasaje, dice la palabra de Dios, no yo, así que no se ofenda a nadie que está incurriendo en este mal. Versículo 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Las señales o las huellas de este mal son para siempre, es lo que dice aquí, y eso es grave. Versículos 34 y 35, finales de esta porción. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. La enseñanza es categórica. Los problemas que desata el adulterio son terribles. Se trata de un pecado que humanamente ni se perdona jamás. No se perdona jamás, dice este pasaje. No lo digo yo, lo dice este pasaje. Humanamente hablando, no tiene perdón. Es decir, una persona que ha sido ofendida de esta manera no tiene la capacidad para perdonar jamás. He aquí las enseñanzas más significativas para nosotros. No existe impunidad para el pecado sexual. Sus consecuencias son intransigentes. No existe escape. Dios nos perdona, Dios sí perdona. He dicho que humanamente hablando no hay perdón, pero Dios sí perdona. Dios es un Dios perdonador.
pero las consecuencias pueden seguir y causar mucho daño, aún después de haber sido perdonados por Dios. En segundo lugar, no existen atenuantes para el pecado sexual, para el adulterio, para la fornicación, no existen atenuantes. La motivación no elimina ni el pecado ni el castigo. Decir, porque esto es en esta insensatez de la que habla el pasaje, cuando alguien comete esta clase de pecado, que se cree galán o se cree galana o se cree guapo, se cree suertudo, no, lo que es insensato. Pero hay personas que llegan a decir en su insensatez, es que me enamoré, es que encontré el amor verdadero. Decir que es amor es una incongruencia, es no saber lo que verdaderamente es el amor, porque el amor no tiene que ver con cosas ilícitas, el amor tiene que ver con una experiencia bella, hermosa, que no hace daño a nadie. Así es que decir esto es una insensatez. Otros pecados se pueden compensar aunque no causen daño económico. Perdón, aunque nos causen daño económico. Otros pecados, si robas, pues regresas el dinero. Y a lo mejor regresas con intereses y tratas de compensar el asunto, pides perdón y se acabó el asunto. Pero el adulterio causa un daño moral, social y espiritual irreversible. ¿Cómo lo pagas? ¿Cómo regresas eso? No se puede. Eso es para siempre. Por eso es más grave que en sus consecuencias que otros pecados. El perdón de Dios no necesariamente desaparece las consecuencias, especialmente a nivel familiar. En tercer lugar, no existe el perdón social para el pecado de adulterio. Involucra y daña a otras personas. Nunca se perdona realmente. No se puede pagar por el rescate o para borrar las consecuencias. Y socialmente hablando, el hombre que comete semejante cosa, la mujer que comete semejante cosa, queda señalada por mucho tiempo. Insisto, Dios puede perdonar. La Iglesia de Jesucristo puede restaurar personas, pero tenemos que reconocer que las consecuencias pueden permanecer. Ahora bien, sé que estoy hablando como el pasaje, yo no estoy inventando nada, estoy solamente interpretando, estudié este pasaje, leí varios comentarios bíblicos, leí varias versiones de este mismo pasaje en otras Biblias, es decir, otras versiones de la Biblia para entenderlo. Y la verdad es que estoy diciendo lo que dice el pasaje. Esta visión catastrofista es real y la palabra nos la revela por una razón. ¿Cuál es la razón que nos habla tan rudamente, tan fuertemente de esta tentación y de este pecado? Pues lo hace así, nos presenta esta visión catastrofista para motivarnos a ser sabios y a actuar de una manera diferente y no caer en ese pecado. Así que les propongo estas 7 cosas. Número 1, no entremos en una relación que se encamine en una dirección hacia el pecado sexual. Cuidado con eso. Eres soltero, eres casado, cuidado con una relación que empieza a crecer en una dirección equivocada. Los casados, por ejemplo, los varones, no podemos tener una mejor amiga mujer, no es posible. Mi mejor amiga es mi esposa. Y voy con una amiga, voy a cenar con una amiga. No, podemos pintar una raya en ciertas circunstancias de la vida, una compañera de trabajo, una jefa, una subordinada, qué sé yo, que de repente empieza a extralimitarse en sus palabras, en su relación, debe ser detenido a tiempo. No entremos en una relación que se encamine a una dirección, en dirección hacia esta tentación, hacia este pecado. Número 2, detengámonos antes de que lleguemos al punto del no retorno, porque puede ir avanzando una relación. Esto se aplica también a los solteros, en relación ya no al adulterio, sino a la fornicación. Detengámonos antes de llegar al punto del no retorno. Número 3, establezcamos candados en nuestra vida, es decir, establezcamos principios y valores que habremos de seguir. No esperemos a estar en el momento, esto ya lo he enseñado en otros devocionales anteriores, no esperemos estar en el momento de que tengamos que tomar una decisión tan trascendente. No, decidamos mucho antes, decidamos ahora en condiciones frías, tranquilas, racionales. No esperemos a estar en ese momento motivados por sensaciones, por sentimientos, por emociones que nos pueden llevar hacia una decisión incorrecta. Número 4, cuidemos nuestros ojos, es decir, huyamos de la tentación antes de enfrentarla. Hay tentaciones que no hay que enfrentarlas. Número 5, busquemos ayuda cuando sea necesario, busquemos a alguien a quien rendir cuentas, alguien que sepa lo que nos está pasando si estamos siendo llevados en esa dirección y nos detenga a tiempo, un buen amigo, un buen consejero que nos ayude. Número 6, confesemos el pecado y busquemos restauración si es necesario, cuando hemos caído, cuando le hemos regado en el nivel que sea, confesemos el pecado y busquemos restauración. Número 7, fortalezcamos nuestra vida espiritual, porque ahí está el asunto. Fortalezcamos nuestra vida espiritual para ser fuertes, para decir no a ciertas cosas de la vida. El adulterio es tan grave
que el Nuevo Testamento lo establece como justificante para el divorcio. A Dios no le gusta el divorcio, a Dios no le agrada eso, a Dios le agrada la restauración, el perdón, que volvamos a comenzar. Sin embargo, establece que la infidelidad sexual es un justificante para que la persona ofendida tome la decisión. Y si su decisión es terminar la relación, está en su derecho. Eso dice la palabra. Así que no dejemos que este mal afecte nuestra vida ni la de nuestra familia. Insisto, es un pasaje de la Escritura, aquí está, esta es la enseñanza. No podíamos saltarnos. De hecho, me lo salté sin querer. Y comencé con el capítulo 7, que también sigue hablando sobre el tema de la sexualidad, pero me salté estos versículos, pero era necesario estudiarlos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.